Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Ada Gabriela y hoy vamos a hablar sobre la autonomía estratégica europea, su estado actual, los desafíos, así como los logros más destacados para su obtención. Para ello, tenemos el honor de contar con la presencia de Javi López, diputado del Parlamento Europeo y un político destacado en el ámbito de la estrategia y de la política europea. Javi es eurodiputado del Grupo Socialista desde 2014. En su segundo y actual mandato, 2019-2024, es copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, así como miembro titular de la Comisión de Medio Ambiente y también de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Aparte de eso, también es miembro suplente de la Comisión de Asuntos Exteriores y participa en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Por lo tanto, su experiencia extensa en política europea y participación en comités han sido clave para la adopción de la posición del Parlamento en asuntos destacados, como serían, por ejemplo, la capacidad de despliegue rápido de la Unión Europea, los grupos de combate, la defensa del multilateralismo o la calidad del aire ambiente. De todos estos informes, Javi ha sido su ponente. Buenas tardes, Javi López. Muchísimas gracias por aceptar esta propuesta. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, es un placer estar con vosotros. Muy bien, pues como he mencionado ya, el objetivo de hoy es hablar, ¿no?, sobre el concepto de autonomía estratégica y creo que lo más interesante es, ¿no?, empezar ya con cómo lo definirías tú, ¿no?, y sobre todo en el contexto actual, ¿no?, lo que ha ido sucediendo en los últimos años, ¿no?, la pandemia, la guerra en Ucrania, la guerra de Israel en Gaza. ¿Qué nos podrías decir sobre su concepto? La autonomía estratégica europea es la voluntad que tiene hoy la Unión Europea de tener un marco de decisión funcional, tener posiciones propias en el mundo y capacidades propias para poder defender esas posiciones. La autonomía estratégica abierta, como así define el Consejo Europeo su objetivo, de hecho formó parte de los debates y las reflexiones en Granada, en el último gran Consejo Europeo, no es la voluntad de revertir la globalización, pero sí tener cadenas de producción sobre asuntos estratégicos para la Unión Europea en el ámbito europeo. Así que tiene que ver con la defensa, con la seguridad, con la energía, con la tecnología y con el comercio, especialmente en el ámbito estratégico. Eso es lo que es la autonomía estratégica. Eso no rechaza el vínculo atlántico, ¿no?, el importante pilar para nuestra seguridad que es la OTAN, que ha sido la OTAN siempre, de Europa Occidental primero y ahora de toda Europa, pero forma parte de los debates que hemos visto durante los últimos 5 años en el seno de la Unión Europea, que tienen que ver con este despertar estratégico que estamos viendo hoy en Europa, que probablemente haya acelerado especialmente la invasión por parte de Rusia a Ucrania, la agresión de Rusia a Ucrania, que de alguna forma rompe pues toda la arquitectura de seguridad que se había ido construyendo en Europa durante las últimas décadas, ¿no? Y luego una nueva fase de la globalización en la que todos nos hemos introducido, todo el mundo, en donde en el comercio prima muchas veces más la seguridad que la eficiencia. Eso yo creo que es el marco conceptual sobre el que estamos construyendo hoy esas posiciones propias en el mundo, capacidades propias en materia de seguridad y defensa, todavía hoy muy incipientes, y hay que decir, digamos, y reconocer sin ningún problema que también continúan siendo muy dependientes de ese vínculo atlántico, de ese paraguas que es hoy la Alianza Atlántica, pero en el que estamos, yo diría, progresando. Muy bien, muy interesante y muchísimas gracias por la extensa explicación. Y bueno, voy a retomar también lo que has mencionado al principio, ¿no?, sobre también cómo te has referido, de hecho, no a la autonomía estratégica europea, sino a la autonomía estratégica abierta, ¿no?, de la Unión Europea. Entonces, ¿cuál sería, ¿no?, la más correcta forma de referirnos a este concepto, ¿no? Teníamos, por ejemplo, en 2022... el último, ¿no?, y el más importante quizá documento sobre esto, la brújula estratégica, ¿no?, que también seguía hablando de autonomía estratégica, pero sí estamos viendo, ¿no?, con la presidencia española que cada vez más se habla de autonomía estratégica abierta. ¿Tú por cuál abogarías más?
Bueno, yo creo que ha sido una progresión del concepto con el intento de que la autonomía estratégica, ese concepto, no sea leído como un tic proteccionista o la voluntad de que Europa se cierre. Eso no es la autonomía estratégica. Pero sí que es cierto, y de hecho tenemos un mercado europeo, que es el mercado más grande del mundo, abierto en el sentido de interrelacionado e interdependiente con el resto del mundo, con acuerdos de asociación que son acuerdos de carácter comercial, que además estamos continuando negociando y queremos continuar aprobando. Pero sí que conlleva una visión más estratégica del comercio. Una de las cosas que, por ejemplo, vimos durante la pandemia es como durante los primeros meses, ¿no? la herramienta fundamental para luchar contra la pandemia eran los gelocatiles, ¿de acuerdo? Y había cero producción de gelocatiles en Europa, o respiradores. Así que en algunos ámbitos, el sanitario es uno, de carácter estratégico, necesitamos recuperar producción europea, no depender de las cadenas de valor internacional. En el ámbito de la salud es uno, pero no solo. El ámbito de la tecnología es otro, me parece muy evidente, y especialmente existe una competición feroz en el ámbito de la tecnología verde, ¿no? Claro. Probablemente sea la carrera al espacio, a la luna de este siglo, esa competencia tecnológica. En el ámbito de la energía verde también es necesario para evitar las dependencias exteriores, especialmente las dependencias que hemos visto que son tan lesivas como la dependencia del gas ruso durante la invasión de Rusia a Ucrania. Lo cierto es que hoy vivimos en un mundo donde la competencia geopolítica es feroz, un mundo de un desorden internacional en donde se están buscando nuevos equilibrios y entonces muchas placas tectónicas están en colisión y lo vemos por la multiplicación de conflictos en el ámbito internacional, un mundo en el que es cada vez más difícil colocar la frontera entre la guerra y la paz, ¿no? Es una frontera más gris y en donde se utiliza como arma, ¿no? La energía, el comercio, la información, especialmente a las democracias, o la instrumentalización de la migración en algunos casos, ¿no? Tiene esta palabra en inglés, weaponization, que tiene una difícil traducción en castellano, pero que convierte todas estas realidades que en un mundo interdependiente como en el actual, profundamente interdependiente, la autonomía estratégica no quiere negar la interdependencia del mundo actual, pero lo que pueden es actores en el mundo ser usados contra otros, y eso es de lo que nosotros queremos protegernos y tener posiciones propias como Europa, como actor global, un actor que nunca había pensado en clave geopolítica en el mundo hasta ahora, pero que hoy se había empujado a todo ello. Efectivamente, yo creo que tienes la razón, ¿no? La Unión Europea tiene que luchar por tener este papel, ¿no? De actor global y también en todos los sectores que mencionas, ¿no? Menciona la defensa, la seguridad, la industria, economía, tecnología también has mencionado, bueno, o comercio también. Entonces, ¿cuál sería, ¿no? O tú piensas que hay algún sector que hay que priorizar o al final es una lucha para que la Unión Europea se convierta en un actor esencial en cada uno de estos sectores? Yo creo que estos sectores que mencionas, que son los sectores estratégicos de carácter europeo, son los que deberíamos de ser capaces de desarrollar una política industrial europea con apoyo por parte de la Unión Europea y por parte de los Estados miembros. En el ámbito de la seguridad y defensa es evidente. No solo hay que gastar más y llegar al 2% de gasto que nos compromete hoy la Alianza Atlántica, la OTAN, sino es necesario que ese gasto vaya vinculado a un desarrollo de la industria en el ámbito de la defensa y de la seguridad en Europa. Porque es de nuestro interés estratégico. En el ámbito de la tecnología, y especialmente la tecnología verde, con además dos polos haciendo políticas muy agresivas para desarrollar su tecnología, que son tanto China como Estados Unidos, ¿no?
tenemos que ser capaces de hacer un apoyo fuerte a toda nuestra industria y el desarrollo en este ámbito, en el ámbito sanitario, por una cuestión de seguridad, y eso lo hemos vivido muy en primera persona todos durante de la pandemia. Esos son los ámbitos donde necesitamos desarrollar una producción europea y luego no solo eso, sino yo diría que tener posiciones propias y mecanismos de decisión funcionales. Es decir, la autonomía estratégica no solo significa tener una buena política industrial en todas estas áreas estratégicas para Europa. La autonomía estratégica también, a mi modo de ver, significa tener mecanismos de decisión por lo que tiene que ver nuestras posiciones internacionales funcionales, ¿no? Hoy las decisiones en materia de política exterior se deciden en el Consejo de Asuntos Exteriores por unanimidad, como todos sabemos, y ese es un mecanismo de decisión un tanto disfuncional, ¿no? Con 27 Estados miembros, por ejemplo, ahora acabamos de ver, ¿no?, un viaje reciente de Orbán a Moscú y una visita y una recepción oficial de Putin. Es decir, siempre tienes el peligro de tener algún actor que tenga la tentación de bloquear la posición común europea, ¿no? Esto no ha ocurrido durante la guerra de Ucrania, pero pudiera empezar a ocurrir ahora, ¿no? Con Ucrania. Así que es importante también pensar cómo reformamos nuestros mecanismos de decisión para que sean suficientemente flexibles para tener posiciones fuertes en el mundo sobre todo aquello que nos amenaza. Y es una realidad que hoy las amenazas en el mundo son mucho mayores que hace 10 o 20 años. Muy bien y muy interesante, y bueno, también para la audiencia, ¿no?, que esto también es algo que tú has propuesto, ¿no?, también en el informe, ¿no?, a crear algún tipo de mecanismo alternativo, ¿no?, a la unanimidad, ¿no?, abstención constructiva, ¿no?, creo que es como se llama, ¿no? También si la audiencia tiene interés y debería, ¿no?, consultar también tu informe sobre la capacidad de despliegue rápido, que también viene a mano, ¿no?, también para entender cuál es la extensión, ¿no?, de la autonomía estratégica en la Unión Europea. La capacidad de despliegue rápido es una idea que lanza el alto representante Josep Borrell para la política exterior de la Unión Europea después del gran fiasco que significó la salida de Afganistán, ¿no?, tanto de todos los equipos europeos como de los equipos americanos, el caos en el aeropuerto de Kabul y la evacuación tan difícil. Se entiende que la Unión Europea hoy tiene misiones civiles, misiones militares en el exterior, es algo que funciona y de lo que deberíamos de sentirnos muy orgullosos, que juegan un papel en términos de seguridad, de estabilización y paz en el mundo, pero necesitamos un instrumento permanente, flexible, que permita en nombre de la Unión Europea utilizar en zonas o en lugares de alta complejidad en materia de seguridad. Nosotros no lo teníamos entonces y hubiera sido enormemente útil, ¿no?, tener una fuerza de ese tipo para que apoyen a nuestras misiones en el exterior, para que entren en zonas de conflicto, para que ayuden a evacuaciones en momentos determinados. Sería una fuerza de 5.000 hombres, digamos, no permanente en el sentido de que son siempre los 5.000 hombres, ¿no?, unidades, sino que iría rotando con los ejércitos nacionales, pero que debido a la capacitación común, a la coordinación en la capacitación, se pudiera activar, ¿no?, de forma permanente en cualquier momento. Tenemos que aprender también de la experiencia tenemos un instrumento parecido que son los battle groups, que nunca se ha llegado a aplicar. Existe sobre los tratados, sí, y nunca se ha llegado a aplicar. Así que necesitamos también pensar en qué ha fallado en el pasado para no utilizar herramientas que hoy existen, ¿no? Todo lo que tiene que ver con política exterior, seguridad y defensa hoy continúa estando muy vinculado a la unanimidad. Eso hay la lógica intergubernamental, no comunitaria. Eso tiene algunas explicaciones, pero necesitamos encontrar flexibilidades para que no hayan bloqueos. Bloqueos porque tener mecanismos de decisión no funcional te debilita como actor, especialmente te debilita la credibilidad que la Unión Europea, que Europa tiene en el mundo en materia de seguridad y defensa, y nosotros necesitamos reforzarla, ¿no? Efectivamente, de hecho recuerdo también aquel episodio, ¿no?, que hace un año aproximadamente,
cuando saltaron todas las alarmas, ¿no? Sobre un posible ataque, ¿no? En las fronteras de Polonia ruso, y que recuerdo también que estaba aquí en Bruselas, todo el mundo, ¿no? Alertado de que a lo mejor incluso ya había llegado el momento en el que Rusia estaba atacando la Unión Europea. Entonces, claro, tener este tipo de herramientas, ¿no? De los 5.000 efectivos, por ejemplo, o no, de estar preparados ante cualquier situación de emergencia, sea en territorio europeo, que espero que nunca sea, o sea en territorio, ¿no? Externo, es fundamental para... Así es, nosotros en la Unión Europea también somos una unidad defensiva, según los tratados. Tenemos una cláusula como tiene la OTAN, la Alianza Atlántica, y evidentemente cosas que nos parecían inimaginables hasta hace no mucho, hoy tienen que formar parte de las preocupaciones que los legisladores, que las autoridades en Bruselas tienen, ¿no? Y diseñar mecanismos de defensa en ese sentido, ¿no? Yo diría que para la autonomía estratégica europea existen como dos grandes, digamos, impedimentos, retos a gestionar. Uno es el mercantilismo alemán y otro es el soberanismo francés, ¿de acuerdo? Sí. En primer lugar es el mercantilismo alemán, es esa lógica alemana de que la política exterior de Alemania durante décadas ha sido, mira, yo exporto coches e importo gas. Esa es mi política exterior. Claro. Y me importa poco el resto, digamos. También por una relación un tanto sucia con el poder duro, por su pasado y por su historia. De hecho, un ejército minúsculo en su seno, por traumas históricos comprensibles para el país, pero con la voluntad explícita de no querer ver la política exterior bajo una lógica del poder, ¿no? Y obviamente Alemania es el país más grande demográficamente y económicamente de la Unión Europea, ha ejercido de hegemón especialmente desde la crisis del 2008, digamos, una fuerza muy importante y muy influyente en los debates que tenemos en el Consejo Europeo. Así que nosotros necesitamos empujar también a esta lógica geopolítica del lenguaje del poder, ¿no? Como ha expresado Josep Borrell alguna vez, a Alemania, que es un país que siempre había sido muy celoso de entrar dentro de esta lógica. Y luego tenemos el caso, y entonces que no solo se vea desde un punto de vista comercial la política exterior, ¿no? Y para eso también tienes que asumir costes a veces por tus decisiones estratégicas, también en el ámbito económico, como hemos hecho en el caso del gas ruso con la invasión a Ucrania. Y luego tenemos el caso de Francia con este soberanismo francés, que Francia está siempre muy de acuerdo con la política europea mientras sea la suya. Claro. No, lo vemos muy claramente en el Sahel, lo vemos en zonas de influencia francesa muy relevante. Entonces todo está bien, digamos, incluso hoy con un presidente muy vocal en cuanto a ese europeísmo, todo está bien en cuanto a la europeización de la política exterior mientras pase por las posiciones que mantiene París. Y en un país que es cierto, que con un ejército potente, con una vocación internacional muy presente, ¿no? Con un gaullismo que de alguna forma atraviesa toda su política, digamos, transversalmente, con la voluntad de tener una posición propia en el mundo, también tiene que aprender a europeizar las posiciones en materia de política exterior y en materia de seguridad. Para nosotros es un grandísimo activo. Hoy es la única fuerza nuclear dentro de la Unión Europea y la única silla en el Consejo de Seguridad Permanente, es decir, con capacidad de veto dentro de Naciones Unidas, ¿no? Así que damos una importancia capital en materia estratégica y de seguridad y en materia de política exterior, ¿no? Pero necesitamos que ellos den pasos en esta europeización como actor global de la Unión Europea. Muy bien, es muy interesante, ¿no? También, aparte de no entender a qué se refiere el concepto estratégico, es el concepto, bueno, de autonomía estratégica, ¿no? Abierta, ¿no? También su actualización, pero también entender cuáles son, ¿no? Los desafíos, ¿no? Y como tú has mencionado, por un lado Francia, por otro lado Alemania, que también ambos, ¿no? Están como a lo mejor obstaculizando el camino de la Unión Europea. Bueno, no creo que estén obstaculizando el camino, pero sí que
los 27 somos 27 países con 27 historias diferentes, 27 geografías diferentes, y eso marca nuestra cultura política y nuestras posiciones en el mundo, ¿no? Cómo vemos el mundo, cómo vemos las amenazas en el mundo, cómo vemos nuestra relación con el resto del mundo. Digamos, casi todo se explica siempre por eso, por la geografía y por la historia. Claro, tener una cultura estratégica común de los 27 no es tan sencillo. No es lo mismo aquellos que padecieron la órbita soviética durante buena parte del siglo XX y han vivido en sus propias carnes el control de Moscú durante una parte muy importante de su historia reciente, con países escandinavos, con posiciones diferentes y que su relación con Europa está basada básicamente en el mercado, con algunos países del sur de Europa, donde obviamente la vecindad sur es fundamental, con Alemania y sus traumas del pasado, y su relación con el poder tan particular, con Francia y su voluntad de ser un actor global como país, ¿no? Así que cada uno tiene unas particularidades muy fuertes. Entonces, para tener una autonomía estratégica y posiciones estratégicas propias necesitas tener primero una cultura estratégica, ¿no? Común, es decir, que todos percibamos de alguna forma igual las amenazas que tenemos en el mundo y la necesidad de afrontar posiciones comunes. Y eso, bueno, no es sencillo, pero es algo a gestionar, ¿no? Esos dos ejemplos, ese soberanismo francés y ese mercantilismo alemán, yo creo que son probablemente los ejemplos más claros también por la influencia que tienen estos dos países, pero todos, digamos, tenemos posiciones propias y tenemos que, bueno, transcurrir este camino hacia la cultura estratégica común dentro del seno de la Unión Europea, y es un reto compartido. Efectivamente es un reto, pero a la vez también una oportunidad, ¿no? Para también asegurar esta coordinación, ¿no? A nivel entre los Estados miembros, ¿no? Como tú has dicho, cada uno tiene al final sus intereses y también, ¿no? Sus capacidades, ¿no? A nivel de bueno, la industria de defensa o también en otros sectores, ¿no? Relevantes. Y yo quería también preguntarte, ya que hemos hablado, ¿no? De a lo mejor estos dos desafíos a nivel interno, también, ¿no? Irnos también más allá, ¿no? Irnos también a nivel externo, ¿no? También fuera de la Unión Europea, y también irnos, por ejemplo, a Estados Unidos, a China, a Rusia, ¿no? ¿Cómo es que cómo la Unión Europea está manejando sus relaciones, ¿no? Con estos actores que también son actores globales. Entonces, como en este proceso, ¿no? De lograr la autonomía estratégica, ¿cómo está interactuando la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, con Estados Unidos, el socio más importante que tiene la Unión Europea, que tiene Europa en el mundo, con una vinculación en materia de seguridad bajo el paraguas de la OTAN fundamental, pilar de nuestra seguridad. La verdad es que la colaboración con la actual administración, con la administración Biden, es una cooperación muy positiva, también en el ámbito del G7, del G20, muy importante. El problema, digamos, que podemos tener nosotros con las relaciones con Estados Unidos es que hoy la política americana está repleta de incertidumbre sobre su futuro, ¿no? Tuvimos una presidencia de Trump muy traumática para Europa, sí, digamos, que nunca habíamos tenido una presidencia explícitamente hostil con lo que significaba la integración europea, Bruselas, ¿no? La Unión Europea, utilizando los términos del expresidente, y no sabemos lo que va a pasar en las elecciones del año que viene. Estamos todos muy atentos, ¿no? En lo que va a pasar en las elecciones del año que viene. Así que también la presidencia de Trump fue un recordatorio a Europa de nosotros no solo por convicción, sino también por necesidad, porque los socios que hemos mantenido durante buena parte del siglo XX en el mundo, podemos encontrarnos un día que no sean tan fiables como habíamos pensado que eran hasta ahora. Y eso es una realidad con Estados Unidos. Así que este despertar estratégico y esta necesidad de hablar de todas estas cosas, ¿no? Pues Europa hoy lo tiene claro, aún recalcando las buenas relaciones que tenemos con Estados Unidos, porque está demostrando ser un país con una política un tanto disfuncional, ¿no? Entonces, algunos se preguntan, nosotros, ¿la alianza la tenemos firmada con el Partido Demócrata o con Estados Unidos?
Sí, ¿no? sí. Y eso es algo muy peligroso para nuestro futuro porque nos puede generar una serie de vulnerabilidades enormes, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, tenemos el caso de China, ¿no? Que es un caso muy particular. La Unión Europea siempre había mantenido posiciones constructivas, digamos, comerciales intensas con China, pero es bien cierto que China, especialmente por su tamaño, ¿no? Por su rivalidad con Estados Unidos, a la que también nos tenemos que adaptar, por su tamaño, significa un reequilibrio de las fuerzas y de los poderes en el mundo, ¿no? Y allí pues tenemos teorías diferentes, digamos, matices sobre nuestra relación, ¿no? Algunos opinan que debiéramos acompañar a pies juntillas en la política de contención que está haciendo Estados Unidos frente a China, y que es necesario acompañarles en el ámbito económico, en el ámbito estratégico, absolutamente, ¿no? Probablemente la presidenta de la Comisión Europea, digamos, tenga un discurso digamos, muy atlántico en ese sentido, y luego tienes algunas figuras europeas que mantienen que debiéramos de ser capaces de ser una fuerza de equilibrio entre esos dos grandes polos, aun reconociendo nuestra relación atlántica, y que debiéramos de ejercer de amortiguador y tener una posición propia con China, ¿no? El presidente francés, por ejemplo, Macron, está defendiendo eso, ¿no? Todo es muy sutil, es un debate algo encubierto, digamos, bajo el paraguas de la unidad europea, pero con sutileza sobre cuál debiera ser nuestra relación con China, porque es cierto que en las relaciones internacionales, en la política exterior, el gran reto para el mundo es acoplar el nuevo tamaño económico y eso en consecuencia también de poder político que va a tener China en este siglo sin provocar fricciones o incendios. Digamos, es un reto para Estados Unidos, pero para el resto del mundo, ¿no? Así es, de hecho es muy interesante también, ¿no? Porque incluso el alto representante, ¿no? Josep Borrell también destacó que China es a la vez nuestro socio, nuestro competidor y también adversario. Exactamente, entonces... Así es, las tres cosas, ¿no? Es nuestro socio porque es socio para luchar contra el cambio climático, es socio también en el ámbito comercial, en muchas áreas. Es un competidor también sistémico, digamos, porque además sabemos que es un modelo también de gobierno diferente, es una autocracia, no es una democracia en el mundo, y que eso puede provocar también fricciones como referencia para el resto del mundo, y obviamente competimos, ¿no? en algunas áreas, en áreas económicas estratégicas. Así que, bueno, saber discernir en cada área qué es no es sencillo, y también tampoco es fácil para los chinos entender que nosotros somos al mismo tiempo competidor, adversario y socio. Eso, yo creo que aquí, bajo el esquema europeo, siempre tan sofisticado, con todo, esa complejidad sobre nuestra relación, se puede comprender. Creo que en Pekín, y con algo de razón, a veces tienen dificultades para entender que tengamos una posición tan sofisticada con ellos, ¿no? Es una posición en construcción, una relación en construcción. Y también es posible que el resultado de unas elecciones del año que viene en Estados Unidos también acabe condicionando la posición que vaya a tener Europa con China en los próximos años. Así es. Yo creo que lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Nos va a definir a todos, al final, todos estos actores globales, ¿no? Cómo va a ir evolucionando la política ahí, pues estaremos pendientes, ¿no? de lo que pase. Muy bien, pues ya que hemos hablado, ¿no? de todo el tema de la autonomía estratégica y de qué es lo que abarca, también cuáles son sus desafíos, durante su mandato, ¿no? Su segundo mandato, ¿no? como eurodiputado, ¿nos podrías decir cuáles crees que han sido los logros más significativos o las iniciativas en las que también tú has estado involucrado, ¿no? en relación con la búsqueda de autonomía estratégica, pero también a nivel, ¿no? de qué es lo que la Unión Europea también ha ido aprobando a lo mejor para, ¿no? que
sigamos, ¿no?, en este proceso, ¿no?, a largo plazo de conseguir la autonomía estratégica abierta. En primer lugar, la brújula estratégica que has hecho mención tú durante la entrevista. La brújula estratégica es el papel, ¿no?, que aprueba la Unión Europea durante este mandato en materia de política exterior, visión que tiene del mundo, amenazas que cree que tiene, a las que se tiene que adaptar y construir capacidades. Y la diferencia entre anteriores papeles que la Unión Europea, digamos, posiciones que la Unión Europea había aprobado, esta es la primera vez que aprobamos una posición en materia, digamos, completa en materia de política exterior, en coordinación y aprobada por las 27 capitales. Así que no solo es la Unión Europea, las instituciones europeas, Bruselas quien la aprueba, en el conjunto de la Unión, también los 27 países. Eso fue un ejercicio también diplomático, de negociación de largo alcance. ¿Por qué es importante un papel, digamos? Porque un papel como este, contribuye a la construcción de esa cultura estratégica que es precondición para tener autonomía estratégica, como mencionábamos durante la charla. Pero no solo eso, yo creo que hemos podido dar pasos hacia adelante muy importantes durante este mandato. La respuesta que se le dio a la pandemia yo creo que fue una respuesta positiva por parte de la Unión Europea. La compra de vacunas conjunta. Hoy tenemos los fondos europeos, Next Generation EU, que son 750.000 millones de euros, 3/4 partes del PIB español, ahora desplegándose en los Estados miembros, que van a contribuir a hacer una política de digitalización, de transición energética, de transición ecológica, de descarbonización, que tiene que ver con la industrialización de Europa y la modernización de nuestra economía en muchos campos, de las cosas que hoy hemos estado hablando aquí, energía, tecnología, y es relevante. Y luego yo creo que es muy importante la respuesta adulta que ha sido capaz de dar la Unión Europea a la invasión de Ucrania, que probablemente que ha sido diferente a la que se dio en 2014 cuando el conflicto se inició, y muy diferente a la que probablemente esperaban en Moscú, en el Kremlin, ¿no? Yo creo que no podían imaginar que fuéramos capaces de dar una respuesta así. Hemos dado por primera vez asistencia militar a un país en conflicto, utilizando fondos europeos, el European Peace Facility, algo que no estaba creado para eso y se ha utilizado para eso, bien utilizado para eso. Eso ha empujado a una mayor coordinación y gasto en este ámbito necesario. En el momento actual hemos sido capaces de digerir los costes de una opción estratégica como la que tenemos enfrente, es decir, asumir que teníamos que desconectarnos de las energías fósiles, especialmente del gas ruso y del petróleo ruso, y lo hemos sido capaces de hacer. Ahora hemos activado la ampliación al este, que es de carácter estratégico para la Unión Europea y tiene que ver con la geopolítica, con la política de vecindad, con la estabilización de los Balcanes occidentales. Justo acabamos de dar luz verde al proceso de adhesión de Moldavia, Ucrania y Georgia. Hemos hecho muchas cosas que eran inimaginables en poco tiempo con la guerra a Ucrania y tienen que ver con esta voluntad de construir autonomía estratégica en Europa. Muy bien, pues estamos en el buen camino, ¿no? Y espero que sigamos así. Y ya que aprendamos, ¿no?, de todas estas crisis, ¿no?, que desafortunadamente tenemos que vivir, pero que todo esto nos haga al final ser más unidos, ¿no?, en la diversidad, ¿no?, tal y como es el modo de la Unión Europea. Y bueno, ya si quieres añadir algo más también sobre, no sé, tu visión a largo plazo, ya que no tenga que estar relacionado con el tema, pero ya algún comentario si quieres. No, lo que os diría es que el proyecto europeo, especialmente en el caso de España, siempre ha sido un proyecto por vocación, digamos, que además relacionábamos con la entrada en Europa, ¿no?, en el año 86, con la estabilización del país, la democracia, ¿no?, los derechos individuales. Pero hoy no solo es eso, hoy es una absoluta necesidad, no solo es convicción, ¿no? El marco europeo para defender nuestro modo de vida en el mundo, además en un mundo de altísima competición geopolítica entre grandes poderes, y donde Europa no somos muy conscientes, pero se ha ido haciendo mucho más pequeña. Europa en el año 45 era el 25% de la población del mundo y hoy lo es el 7, el 8, y continuará bajando durante las siguientes décadas. En ese escenario,
digamos, con una Europa con 4 o 5% de la población mundial que nosotros vamos a vivir y vamos a ver. Necesitamos compactarnos, unir nuestra voz, unir nuestras herramientas, tener herramientas y capacidades propias para proteger nuestra forma de vida, que es una forma de vida democrática, de libertades individuales, estable y con la voluntad de tener prosperidad para construir oportunidades y derechos para los ciudadanos. Ese es el proyecto europeo para este siglo. Muy bien, pues con esta esperanza, ¿no?, de seguir avanzando, con este optimismo, pues te agradezco de nuevo, ¿no?, la participación en el podcast y también que, bueno, ha sido una gran oportunidad de poder hablar contigo y también de averiguar cuáles son todas estas iniciativas, ¿no?, que están ahora que son tan importantes ahora mismo, ¿no?, como la autonomía estratégica europea. Y muchísimas gracias otra vez, Javi López. No, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena sobre todo a vosotros por el proyecto tan interesante que creo que contribuye a los debates estratégicos que también necesitamos en nuestro país y todo el mundo que se dedica a ellos, desde el Estado y desde fuera del Estado, y contribuir a prestigiarlos.